Cuando pensamos en química, siempre nos imaginamos tubos de colores y explosiones, pero ¿te has puesto a pensar hasta qué punto la química interviene en el funcionamiento de los seres vivos y que la biología no está exenta de los fenómenos químicos? Pues ahora te voy a explicar de forma sencilla las bases de la química de la vida. Así podrás entender mejor la biología desde sus bases y ver que es sencillo y fácil. Comencemos. Átomos y moléculas. Los átomos están compuestos por protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones se encuentran en el núcleo del átomo, mientras que los electrones están alrededor de ese núcleo. Si nos vamos al núcleo y contamos el número de protones, este será el valor del número atómico. Y no importa cuántos electrones o neutrones tenga este elemento, el número atómico lo manda la cantidad de protones que tiene ese núcleo. Si nos vamos a una tabla periódica de los elementos, vemos que el hidrógeno tiene el número atómico de 1, pues significa que en su núcleo tiene un protón. El helio tiene el número atómico de 2, por lo tanto su núcleo tiene 2 protones. Nos vamos al litio, que tiene el número atómico de 3, por lo tanto tiene 3 protones en su núcleo, y así podemos ver todos los elementos de la tabla periódica donde si observamos el uranio tiene 92 protones en su núcleo, ya que ese es su número atómico. Un elemento importantísimo para los seres vivos es el carbono, con el número atómico de 6. Es importante porque los organismos vivos conocidos tienen este elemento como principal. Por eso los compuestos químicos llamados orgánicos tienen siempre este elemento presente. En un átomo con carga neutral, tiene igual número de electrones que de protones. El número de neutrones dependerá de su estabilidad, que por lo general es similar o igual al número de protones. Sin embargo, existen ocasiones en que este número de neutrones varía, y esto nos lleva al siguiente punto. Isótopos. Como mencioné anteriormente, el carbono es un elemento que consta de 6 protones, 6 electrones y en la mayoría de los casos 6 neutrones en su núcleo. Ahora, recordemos que el número atómico del carbono es 6. Al sumar los 6 protones a los 6 neutrones, obtenemos lo que llamamos el número de masa, que es igual a 12. Pero aquí viene algo interesante. Si un átomo de carbono tiene en su núcleo no 6, sino 7 neutrones, su número de masa se convierte en 13. Y si tiene 8 neutrones, se convierte en 14. En esos casos, hablamos de lo que se llama isótopos de carbono, como el carbono 13 o el carbono 14. Estos isótopos pueden tener aplicaciones en diversas áreas, desde la datación arqueológica hasta la medicina y la investigación científica. Así que, como ves, los isótopos de carbono pueden llevarnos a descubrimientos en la ciencia. Y no solo el carbono, el hidrógeno también nos ofrece un ejemplo interesante de isótopos. En su forma más común, el núcleo de un átomo de hidrógeno tiene solo un protón, pero existen más en su historia. Conocemos 2 isótopos de hidrógeno. El primero se llama deuterio, que tiene un protón y un neutrón en su núcleo, y el segundo es el tritio, que tiene un protón y 2 neutrones en su núcleo. El deuterio se utiliza en la fabricación de reactores nucleares y en la producción de agua pesada, que es esencial para ciertas reacciones nucleares. Por otro lado, el tritio se emplea en la creación de dispositivos luminiscentes y en investigaciones científicas. Puentes de hidrógeno. Un puente de hidrógeno es una interacción débil pero importante entre el hidrógeno unido a un átomo altamente electronegativo, como oxígeno, nitrógeno o flúor, y otro átomo electronegativo en una molécula diferente. Estas interacciones pueden influir en las propiedades de las sustancias, como el punto de ebullición y la solubilidad, y son fundamentales en la formación de estructuras de ADN y proteínas, entre otros procesos biológicos y químicos que te expondré en futuros videos. Entre las moléculas de agua,
Hay interacción de puentes de hidrógeno. Si las moléculas de agua no hubiera puentes de hidrógeno, esto pasaría. 1. Sin puentes de hidrógeno, es probable que el agua se encuentre en estado gaseoso a temperatura ambiente en lugar de líquido. Los puentes de hidrógeno son responsables de mantener al agua en estado líquido a temperaturas relativamente bajas. 2. La densidad máxima del agua se alcanza a 4 grados debido a la estructura de los puentes de hidrógeno. Sin ellos, el hielo no sería menos denso que el agua líquida y no flotaría, lo que tendría un impacto significativo en los ecosistemas acuáticos. 3. La cohesión del agua, que resulta de los puentes de hidrógeno, es fundamental para muchas propiedades biológicas y ambientales. Sin los puentes de hidrógeno, la cohesión sería menor, lo que afectaría la capacidad de los árboles para elevar agua desde las raíces a las hojas y la transpiración en plantas. 4. La eficacia del agua como disolvente universal se debe en gran parte a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con una amplia gama de moléculas. Sin ellos, el agua sería un disolvente menos eficaz, lo que afectaría la realización de muchas reacciones bioquímicas y procesos biológicos. Con esto finalizo. Hasta pronto. Suscríbete y dale un like. Hasta pronto.